una nueva oportunidad tenemos hoy de encontrarnos y juntos tener un tiempo especial, un tiempo de meditar, de reflexionar, de pensar en lo que significa la obra de Jesucristo por nosotros. Y es importante este tiempo, sin lugar a dudas, por una razón muy concreta que tiene que ver con nosotros. El Señor lo dejó así establecido, que lo hagamos repetidamente, que lo hagamos con frecuencia, para que continuamente podamos traer a nuestra memoria la obra de Jesucristo a favor nuestro, el plan de Dios planeado, justamente premeditado, todo llevado adelante para nuestro beneficio, para nuestra salvación. El plan de Dios para la redención de todo aquel que cree. Y pensaba que cómo cambió en nosotros esta manera de hacerlo, ¿no? Ya casi que nos hemos vuelto a acostumbrar a una realidad que modificó mucho aquella estructura que conocíamos, que practicábamos, sin lugar a dudas que extrañamos, pero cómo cambió nuestro lugar de culto, nuestro lugar para la recordación, nuestro lugar para la adoración, podríamos decir. Y eso tal vez nos hace pensar, o nos debería hacer pensar, cómo estamos en ese sentido. ¿Qué está pasando en este momento en nuestra vida? ¿Cómo tomamos el acercarnos a este momento, en esta nueva oportunidad? Y pensaba en un relato de la Biblia, allá en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, de lo que le ocurrió a Juan. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a leerlo en Apocalipsis, en el capítulo 1. Se menciona, dice el versículo 9: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, la situación que le tocaba pasar a Juan era una situación de aislamiento, no por su voluntad, sino porque lo aislaron, se lo llevaron, lo desterraron, lo enviaron a una isla por culpa de su testimonio del Evangelio. Para callarlo lo desterraron. Y estando en este contexto, estando en esta circunstancia que le tocaba pasar a él, dice el versículo 10: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, cuando llegó la mayoría coincide que acá se está refiriendo al día domingo, el día del Señor, aquel día donde la iglesia solía reunirse a tener la recordación, a celebrar el partimiento del pan, la participación de los símbolos. Juan, solo en una isla, desterrado, aislado, él estaba en el Espíritu en ese momento. Tal vez uno se podría imaginar pensando que habría otros lejos de él, pero en simultáneo con él, haciendo lo mismo. Y estando en el Espíritu en el día del Señor, dice el relato, volvemos al versículo 10: Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Si ustedes se fijan, Juan en su relato no nos presenta quién es este que habló con él. Sin embargo, deja que el que habló con él se presente solo, repite sus palabras. Y aquel que habló con él le dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Juan seguramente pensaría, no hace falta presentarlo. Solamente se puede tratar de la persona del Señor Jesús. Y tuvo Juan, solo, desterrado en una isla, pero estando en el Espíritu en el día del Señor, tuvo esta revelación de parte de Dios. El Señor se le presentó. Y uno se podría imaginar que las primeras palabras que él escucha, esas no temas, pueden ser tanto por la revelación misma que él estaba recibiendo y que lo sobrecogió, lo llenó de temor, lo hizo quedar como muerto a sus pies, pero también la circunstancia que estaba pasando Juan le infundía seguramente temor y lo tendría en un estado de no confort, de no estar en su mejor momento. Bueno, frente a todo ese panorama que le toca pasar, escucha estas palabras, no temas. Y pensaba, hermanos, que nosotros tenemos esta oportunidad de acercarnos a la misma persona que se acercó Juan, de encontrarnos en el mismo día, en el día del Señor. Pero ahí empieza la disyuntiva, si estamos con la misma predisposición, con el mismo sentir que estaba Juan. Juan estaba en el Espíritu, él estaba seguramente meditando en lo que era su Señor, en la obra de Dios, en tal vez sus circunstancias en medio de la obra de Dios, y recibe aquellas palabras tan especiales. Ojalá nosotros hoy, pensando en los símbolos que tenemos delante nuestro, ojalá nos hayamos preparado para venir. Y por más que no podamos estar físicamente donde solíamos juntarnos a recordar y adorar al Señor, en nuestras casas, en el lugar donde estamos, podemos hacerlo de la misma manera. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No importa el lugar, importa nuestra actitud, nuestra búsqueda, nuestro corazón. Que juntos podamos hoy hacer memoria del Señor, adorar su nombre por lo grande que es, alabarlo por lo bueno que ha sido con nosotros y seguir a la expectativa de su venida a buscarnos. Que el Señor nos bendiga en este tiempo hermoso que tenemos por delante para compartir. ¿Cuántos pueden saltar? Rey de reyes, te
siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente
pues la muerte para siempre el Cordero conquistó y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos para toda la creación, por su sangre, por su nombre.
días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar compartiendo este tiempo, pudiendo haber participado de la recordación de esta hora maravillosa que un día cambió nuestras vidas. Y ahora quisiera compartir con ustedes una lectura y unos pensamientos en la Biblia. Vamos a abrir en Lucas capítulo 18. Este capítulo me hizo pensar en esta semana y quería compartirlos con ustedes. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice: también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y comienza este capítulo el Señor Jesús hablando y concientizando a sus discípulos de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esta pequeña historia que Jesús cuenta habla de una viuda con una necesidad tremenda de justicia y va ante un juez que era injusto. Pero el Señor Jesús dice en el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? El conocer a Dios, el saber que Él es aquel que nos ama y que hizo todo para que nosotros podamos tener vida eterna y ser parte de su familia, el conocerlo cada día nos da la confianza de ir a su presencia. En estos tiempos muchas familias estamos pasando por diferentes circunstancias difíciles de atravesar, muchas pérdidas también, y saber que podemos confiar en Dios. La confianza que tenemos en Dios es porque le conocemos. ¿Acaso no conocemos a Dios? Allí en otra versión dice: ¿acaso encontraré gente que confíe en mí cuando vuelva? Jesús quiere mostrarle a sus discípulos que necesitamos orar en el momento donde estamos pasando angustia, en el momento de necesidad. Necesitamos orar a Dios porque confiamos en Dios, confiamos en Él. Sigue el versículo 9 y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Allí ya el grupo va creciendo y había unas personas, dice, que confiaban en sí mismos como justos. Y Jesús le cuenta una historia de este fariseo y de este publicano. 2 personas que van delante de la presencia de Dios buscando, el fariseo buscando justificarse, se confiaba en las cosas que él hacía, dice allí, confiaba en sí mismo, pensaba que todo lo que él estaba haciendo lo hacía una buena persona. En cambio, el publicano dice que ni aún podía levantar los ojos, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Debemos tomar conciencia de la necesidad de orar siempre, pero aquí tenemos 2 ejemplos, 2 oraciones. Una que se iba y oraba teniendo una mirada de comparación con las personas, y otra oración de arrepentimiento.
una oración de una persona que estaba arrepentida de lo que había hecho y yendo a Dios buscando perdón. En otra versión termina estos versículos, el versículo 14 dice: cuando terminó de contar Jesús esto, le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Buscar el perdón de Dios, buscar la misericordia de Dios. El fariseo acá no, se comparaba con las personas y pensaba que se podía justificar con aquellas cosas que hacía. Pero Jesús les quiere enseñar que Dios quiere perdonarnos, quiere a personas que vayan arrepentidas de sus pecados y buscar el perdón de Dios. Tomar conciencia de que debemos orar siempre y buscarla en nuestra necesidad a Dios, pero buscar también la aprobación y el perdón de Dios. Qué bueno que podamos tomar conciencia de la necesidad de orar. Qué bueno que podamos tomar conciencia de que debemos ir a Dios buscando su perdón, buscando su aprobación, buscando su misericordia, y que no hay nada que podamos hacer que nos justifique delante de Dios, sino solamente el que nos justifica es Jesucristo, ¿no? Como dice Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos justifica. Sigue el capítulo 18, el versículo 15 dice: traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Qué importante es el trabajo con los niños, pero qué importante es también reconocer cuáles las necesidades que tiene un niño, ¿no? Acá en otra versión dice: algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús le pusiera la mano sobre su cabeza y los bendijera. Qué importante es que los niños tengan una familia. Pensar en el niño es pensar en su mamá, es pensar en su papá, es pensar en sus necesidades, en su educación. No es solamente pensar en el niño como un ente solo, sino que está dentro de una familia, dentro de un hogar. Y cuando evangelizamos a niños debemos saber que debemos llegar también y relacionarnos con ese niño buscando conocer sus necesidades, pero buscando conocer también su familia. Acá tenemos unas madres que lo llevaban al Señor Jesús y que los discípulos se lo impedían. Qué bueno que podamos ser parte del vínculo con el Señor y no un estorbo. Acá el Señor Jesús tuvo que reprender a sus discípulos y dijo: dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así como el niño conoce a Dios, así nosotros también debemos entregar nuestra vida, nuestra confianza en Dios y darle toda nuestra confianza a Dios, como un niño cree. Pero también no debemos dejar de conocer las necesidades del niño, conocer su entorno, ayudar a que el niño pueda tener seguramente primero conocer a Jesús como su Salvador, pero que toda su familia pueda también así hacerlo. El versículo 18 habla de joven rico, y allí dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo: de cierto os digo que no hay nadie
que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijas por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Qué historia tan conocida entre nosotros los creyentes del joven rico. Él hacía todo bien. Él hacía todo bien, había guardado la ley desde su juventud, pero tenía una cosa que lo separaba de Dios, y era su riqueza. No podía dejar su riqueza. Lo material lo hizo alejarse triste del Señor. En otros evangelios Jesús dice Jesús lo amó. Jesús lo amó por lo que él hacía, pero algo le faltaba. Algo le faltaba a este joven rico, era dejar aquello que lo separaba de Dios, su riqueza. Su riqueza era aquello que lo separaba de Dios. Hay cosas en nuestra vida que nos separa de Dios, hay cosas que no podemos dejar y que nos separan de Dios, hay cosas que son más importantes que Dios en nuestra vida. Debemos saber que Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida, porque Dios es aquel que nos sostiene, nos sustenta, es el que está con nosotros en cada momento y en cada situación. Y no solamente nos acompaña en el transcurrir de cada circunstancia de nuestra vida, sino que Él mismo nos amó y entregó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y murió en esa cruz y derramó su sangre y entregó su cuerpo, y al tercer día resucitó para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. No es solamente algo que vamos a obtener después de pasar de este mundo, sino que tenemos la confianza de que Dios nos acompaña en cada circunstancia de nuestra vida. Por eso nada tiene que ser más importante que Dios en nuestra vida. Y Él nos enseña a amar como Él nos amó, a ver las necesidades de las personas. Ahí Pedro le dice, yo dejé todo para seguirte. Y Jesús le tiene que decir, tranquilízate Pedro, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie, va a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. En el versículo 31, Jesús toma a sus 12 discípulos, dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le haya azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran cubiertas, y no entendían lo que se les decía. Qué importante es, acá Jesús toma a 12 discípulos, y les habla de su muerte, les habla de su resurrección. Es el evangelio que después ellos de la ascensión de Jesucristo, es el evangelio que ellos van y predican a todas las personas, para que crean en Jesús, y no solamente esas cosas, sino todas las cosas que Jesús les había enseñado. Pero qué bueno podemos ver acá que Jesús toma a estos 12 discípulos, los pone aparte y les habla de este sacrificio inmenso que Jesús iba a hacer. Y no solamente que iba a morir, sino que iba a resucitar. Y la resurrección tan importante, Pablo en 1 Corintios 15 habla, Jesús fue muerto conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Pero Él resucitó. Y si Él no hubiera resucitado, nosotros no vale la pena hacer nada de lo que estamos haciendo, pero Jesús resucitó y dejó testigos y pruebas indubitables para que podamos creer que resucitó. Y no solamente eso, sino que también Él hoy vive y cambia la vida de aquellos que confían en Él. Qué bueno que podemos ver acá Jesús apartó a estos 12 discípulos. Apartarnos, juntarnos. Qué bueno que podamos ser parte de los devocionales, y es muy importante que podamos ser parte de estos devocionales para que podamos juntos apartarnos y pensar en la semana, no solamente orar los unos por los otros, no solamente poder armar esa red de contención, de saber que yo necesito a mi hermano, de que mi hermano me necesita a mí, que podamos estar para ayudarnos, para orar los unos por los otros, para tener la confianza de contar nuestras angustias, nuestras necesidades, y poder saber que Dios actúa allí en medio, donde 2 o 3 están reunidos, Dios está en medio. Y es muy importante que podamos ser parte de estos devocionales. No solamente para leer su palabra, que es muy importante, y para conocerlo a Dios, sino también para crecer esos lazos de comunidad, de poder conocernos y poder ayudarnos. Y también así, con esa ejercitación en el amor, poder llegar a otras personas. Mostrando el amor que nos tenemos unos a otros, podemos llegar a otras personas con el Evangelio de Jesucristo. Y ahí en Juan capítulo 15 al 18, Jesús ora por sus discípulos, pero dice, para que se amen como yo os he amado, para que el mundo crea
para que el mundo crea. Es muy importante la relación entre nosotros, entre los hermanos. Jesús los apartó acá para hablarles de este sacrificio inmenso. Es muy importante que nosotros estemos juntos para compartir unos minutos, unos pensamientos, orar, pero por sobre todas las cosas pensar en las personas que se están perdiendo. Y que el trato que tengamos los unos a los otros pueda servir para que el mundo pueda creer en Dios. Y termina el capítulo 18 diciendo: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callasen. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, descendiendo, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Veo este último episodio en este capítulo 18 y veo que hay necesidad. El ciego tenía una necesidad tremenda de recibir la vista. Tenía una necesidad tremenda de conocer a Jesús. Pero había algunos allí de los seguidores de Jesús que se lo impedían, que eran un obstáculo para que esta persona pudiera conocer a Jesús. Y a veces me pongo a pensar, las cosas que yo hago, cómo trato a mi hermano, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo me muevo con mi vecindario, en mi trabajo, son obstáculos a aquellas personas que necesitan urgentemente del Señor, que necesitan de Dios, son un obstáculo. Que podamos pensar de que no debe ser así, que debemos conocer a Dios, debemos confiar en Dios, debemos buscar la aprobación y el perdón de Dios, buscar y entender el entorno de las personas para poder llegarles con el Evangelio. No confiar en las cosas materiales más que en Dios, no confiar en las cosas que me separan de Dios, sino confiar en la familia de la fe. Saber que hay hermanos que me necesitan y yo necesito a los hermanos. Y saber que todos juntos podemos hacer que las personas que están a nuestro alrededor, como este ciego, necesitaba ver cuánta necesidad hay alrededor nuestro, cuánta necesidad de personas que están pasando por muchas dificultades. Y esta pandemia va a pasar y va a dejar a muchas personas con muchas necesidades. Es tiempo de que nosotros como iglesia estemos más unidos que nunca, que podamos amarnos, que podamos ejercitarnos en el amor con el propósito de que otras personas puedan conocer a Dios y no que nosotros seamos un obstáculo para que ellos puedan conocer a Jesús, para que ellos puedan encontrar aquel dador de la vida, aquel dador y sustentador de todas las cosas, aquel que murió por cada uno de nosotros y que puedan también ser parte de la familia de Dios. Dice allí que este ciego, el Señor Jesús le preguntó, y cuántas veces a cualquier persona que está pasando por necesidad le podemos preguntar ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y nos va a responder enseguida, sin dudar. Pero aquellas personas que tienen todo muchas veces ni siquiera quieren pensar en Dios. Pero debemos ir a aquellas personas que tienen necesidad, tratar de ayudarlas en su necesidad, pero por sobre todas las cosas presentarle a Jesús como Señor y Salvador, para que ellos puedan entender que Jesús los amó y murió por ellos en la cruz y que resucitó para darle vida eterna. Y dice que este ciego vio y le seguía a Dios y glorificaba a Dios. Y no solamente eso, sino que todo el pueblo glorificaba también a Dios, dando alabanzas a Dios. Espero que este capítulo 18 de Lucas nos haya hecho pensar y también poder recapacitar en mi situación, mi relación con Dios, mi relación con los hermanos, mi relación con las personas que me rodean. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y para extensión del Evangelio, hasta aquel día que Él va a venir a buscar a su iglesia y a todos aquellos que confiamos en Él. Gracias por este tiempo que pudimos compartir, que Dios los bendiga.